La vida de los discípulos que caminaron con Jesucristo, cómo ellos fueron testigos de lo que Él hablaba, de lo que Él hacía, y también ellos fueron testigos de su muerte en la cruz, y a la vez fueron testigos de Jesucristo resucitado. Y tenemos a los discípulos en el último momento con Jesucristo, después de que Él ha resucitado y que ha compartido con ellos por varios días, en el monte de los olivos, antes de que Jesús ascienda. Ahí están los que habían creído. Y vamos a ver cómo es la vida de ellos una vez que vuelven a Jerusalén a esperar la promesa que Jesucristo les dijo que iba a ser enviada por el Padre, el Espíritu Santo. Y vemos a este grupo de hombres y de mujeres que están volviendo a Jerusalén después de haber visto cómo Jesús es levantado delante de sus ojos, ascendiendo para estar junto al Padre. Y podemos ver en Hechos, en el capítulo 1, verso 13, a estos hombres y mujeres que venían de vuelta, y dice: y volviendo de Jerusalén, y en el verso 13, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí los vemos a ellos volviendo de haber estado con Jesús antes de ir al cielo, y ellos vuelven y están, y dice aquí la palabra, que estaban unánimes juntos y perseveraban en oración, esperando la promesa que Jesucristo habló, para cuando viniera sobre ellos y fueran llenos del Espíritu Santo. Y ellos reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y lo que sucede en ese día es notorio a la ciudad, porque llegan muchas personas a ver qué es lo que está pasando en el lugar donde estaban reunidos los discípulos, donde el Espíritu Santo se ha manifestado, la promesa dada por Jesús se manifiesta en ellos, y en ese momento vemos a Pedro que se levanta frente a esta multitud que ha venido y les empieza a hablar y a declarar y a dar testimonio de que esto tenía que ver con lo que Dios había hablado en los principios, y cómo también esto tenía que ver con lo que habían visto hace unos pocos días atrás, cuando Jesucristo había sido llevado a la cruz, y cómo Él los lleva a arrepentirse y a considerar que a este Jesús que fue llevado a la cruz, Dios lo ha levantado y está ahora en el cielo junto al Padre. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres? Cuando escuchan estas palabras, le dicen: ¿qué hemos de hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Y en ese día podemos ver lo que sucede, cómo estos hombres que escuchan a Pedro dando testimonio acerca de lo que ha pasado, cómo ellos reciben estas palabras. Y quiero que, si podemos ir en el mismo libro de Hechos, un poco más adelante, en Hechos 2, leemos desde el versículo 41 y 42. Aquí estamos viendo cómo la iglesia en sus comienzos, desde su nacimiento, cómo era que vivían. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, estos que vinieron y que lo escucharon, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de las palabras de Pedro, gente escuchando y respondiendo, y ese día 3,000 personas recibieron
esas palabras. Y vemos en el versículo 42 cómo continúa, y acá quiero que veamos la vida de la iglesia desde sus comienzos. Ahora con unos 3.000 personas que son añadidas después de que ha sido recibido el Espíritu Santo por los discípulos. Y vemos en el versículo 42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que nos fijemos en este versículo, en el 42, el nacimiento de la iglesia, su comienzo y cómo ellos empiezan a vivir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que los discípulos están poniendo delante de la gente, que son respecto a las palabras de Jesús. Vemos que el perseverar implica una actitud de persistir, una actitud de mantenerse y de tomar. Porque no se trata, y vemos aquí, no se trata de acumular información, de ser llenos de conocimientos, sino que esas palabras, esa doctrina, las enseñanzas que están recibiendo, ellos las escuchaban y rápidamente buscaban el hacerlas. Escuchar y hacer esas palabras. Aquí vemos cómo la iglesia en el comienzo persevera, se mantiene diligente a escuchar y perseverar. Escuchar y hacer sus palabras. Hemos de verlos a ellos y frente al corazón de ellos, mirarnos nosotros hoy. ¿Estamos nosotros perseverando en sus palabras? Cada día domingo nosotros recibimos a través del pastor Mauricio palabras que tienen que ver con lo que Jesucristo ha declarado, con el camino que Él ha puesto, a donde Él nos quiere llevar. ¿Qué estoy haciendo con esas palabras? ¿Estoy perseverando? Porque la perseverancia aquí se manifiesta como quienes que están escuchando y prontamente deciden y actúan haciendo. Eso era lo que estaba en el corazón de la iglesia en sus comienzos. Tenemos el privilegio durante la semana, con las enseñanzas del pastor Tomás acerca del libro de los Romanos, que eso que estamos recibiendo no sea información que nos parezca maravillosa, que nos asombre, sino que sean palabras que las escuchemos y que estemos dispuestos de manera diligente a hacerlas y a tomar decisiones con respecto a ellas. Que no seamos oidores, porque hay muchos y podemos transformarnos en eso. Pero aquí vemos el corazón de la iglesia en sus comienzos. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en las enseñanzas. Y ese ha de ser en nosotros hoy, en este tiempo, nuestro objetivo. Ser como ellos. Y en este tiempo perseverar. ¿Estoy dejando temas pendientes? ¿Estoy dejando temas que han sido hablados y los he escuchado y no estoy tomando decisiones al respecto? Porque a eso apunta el perseverar. Ser diligente, ser constante y oyendo y junto a eso haciendo su voluntad. Perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas y también perseveraban en la comunión los unos con otros. En este tiempo nosotros estamos viviendo una realidad que no es lo que ha sido durante generaciones, de estar viviendo en los hogares sin tener la posibilidad de estar compartiendo
junto a otros. Pero nosotros, a pesar de la distancia, tenemos momentos en los cuales, a través de los plantíos, podemos perseverar, persistir en la comunión de unos con otros. A través de todo aquello en lo cual somos convocados, a través de internet, de lo que recibimos de parte de la iglesia, nosotros hacernos parte, pero con ese corazón que era una comunión de unos con otros, donde estaban atentos unos por otros. Cuando nos reunimos, cuando en mi plantío nos juntamos, cuando en un grupo de oración estamos, ¿estoy siendo parte? ¿Estoy integrándome o estoy siendo un participante? Porque la comunión tiene que ver con el estar atento yo a hacerme parte y yo estar atento a los que están ahí, mirando si hay alguien que no está, ¿por qué no está? Y estar rápido en saber, en llamar, en preguntar. Ahí está el perseverar que tenía la iglesia en esa comunión, de estar atentos unos por otros, y nosotros, a pesar de la distancia, tener una actitud, tener un corazón como el de ellos, y en este tiempo, si hay alguien a quien no veo, ir, llamar, preguntar, porque a lo mejor me puedo encontrar con alguien cercano que por alguna razón está pasando necesidad. Y ahí nosotros podemos estar como cuerpo, estar en esa comunión y así poder ir en ayuda de quien tiene necesidad. Necesitamos saber qué está pasando con nuestros hermanos. Tenemos que estar interesados y si veo a alguien que no está, movernos, preguntar, llamar. Hay gente en la iglesia que en este tiempo ha sido generosa y ha apoyado y ha traído alimento para ir en ayuda de quienes están pasando una situación difícil. Ahí está la comunión. Ahí ha de estar nuestro corazón sirviendo al otro en comunión, perseverando, no siendo un espectador, sino siendo uno que está atento y que está mirando si hay alguien que no está, e ir y cubrir. Ahí están los discípulos, ahí está la iglesia que perseveraban en la doctrina. Los vemos también que están y perseveran en la comunión unos con otros, alentándose, compartiendo. Ese ha de ser para nosotros en este tiempo nuestro modelo. Dice que perseveraban en el partimiento del pan, haciendo referencia a cuando participaban en la cena del Señor, recordando lo que Jesucristo había hecho por ellos, y también compartiendo una comida fraternal. Y finalmente, la última parte dice que también perseveraban en las oraciones. Aquí vemos la constancia, la diligencia de lo que ellos mismos vieron en Jesucristo. Ellos veían a Jesús que se apartaba y oraba. Y fueron ellos, cuando estaban con Él, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y en este tiempo en que ya no están con Jesucristo, los vemos perseverando en la oración. Vemos aquí que la oración está ligada, es inseparable de la fe. A esa oración hace referencia. Esta era la oración en la que se movía la iglesia en sus comienzos, una oración que tenía fe.
Fe porque sabían a quién era que estaban acudiendo. Saber que quién era el que estaba siendo requerido es el que es todopoderoso, y eso les daba la confianza y la certeza de orar y de mantenerse. ¿Para qué? Para que, como Jesucristo les enseñó, fueran ellos quienes dijeran y quienes declararan: venga a tu reino. Que venga tu reino con nosotros en este tiempo para llevar tu palabra, para perseverar en la doctrina, y también que venga tu reino en nuestras oraciones para que se haga aquí en la tierra tu voluntad. El objetivo de la oración es Dios. Él es el centro, es en Él en que los discípulos estaban fijando sus ojos, porque eran sus palabras que habían recibido. Veamos, ¿es que yo creo eso? ¿Estoy perseverando en la oración? Pero no en una oración que puede transformarse en algo mecánico, sino que entendiendo la dimensión, entendiendo el ámbito en el cual Dios quiere que nos movamos, no en el ámbito de lo que estamos viendo, no de acuerdo a la realidad, sino que hay una condición mayor, y que es que lo que nosotros pidamos creyendo, Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que dice en Juan Jesucristo? Hablando con sus discípulos y poniendo esto delante de ellos. Esto en el contexto de lo que estamos hablando, que los discípulos perseveraban en la oración. El objetivo es que su reino venga. ¿Creo eso? Creo que Dios es capaz de intervenir cuando nosotros nos acercamos en oración para que Él haga lo que nosotros y que el hombre no puede hacer. Jesucristo en Juan 14, versículo 13, hablando con sus discípulos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Fíjense las palabras. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Esas son las palabras que ellos escucharon de la boca de Jesucristo. Y en esas palabras, parados sobre ellas, creyendo esas palabras, es que los vemos a ellos desde el comienzo, perseverando en la oración, perseverando de manera constante. Necesitamos que las palabras de Jesucristo, su verdad, sea en nuestros pensamientos asentándose, sea en nuestro corazón fijándose, para que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres que le creen, porque ahí está la fe. La fe tiene que ver con un hombre o una mujer que le cree a Dios, y que en ese creer no le da lugar a la duda, no hay lugar a la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer todo. No hay nada que lo limite, no hay nada que lo frene. Nosotros tenemos limitaciones, pero Él no las tiene. Necesitamos ir a Él en plena certidumbre de fe, sabiendo a quién estamos viniendo, porque es Él el que puede transformar, es Él el que puede cambiar y revertir el curso de los hechos. Es Él el que puede parar en estos tiempos que estamos viviendo la maldad que se quiere levantar en nuestro país. Pero para eso necesita que los que han creído en Él perseveren, sean constantes y diligentemente oren
con fe, creyendo que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Es ahí donde tenemos que levantarnos, es de acuerdo a sus palabras, porque el llamado al que somos puestos es a tomar una posición para poder levantarnos y ser los que oran, los que interceden con fe. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste en este tiempo. Eso fue lo que vio la iglesia en sus comienzos. Eso es lo que vivieron, lo que nosotros estábamos leyendo en el libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina. Perseveraban juntos en la comunión, en el partimiento del pan, y perseveraban en la oración. La oración con fe desata el poder de Dios. Nosotros en este tiempo hemos de poner nuestra mirada en cómo vivía la iglesia en sus comienzos. ¿Estoy perseverando en su palabra? ¿Estoy tomando decisiones de acuerdo a lo que escucho? ¿O solamente estoy acumulando esas enseñanzas, pero que no están siendo llevadas a decisiones prácticas? ¿Estoy realmente haciéndome parte del cuerpo? ¿Perseverando en la comunión? A eso hemos de apuntar nosotros en este tiempo. Ese era el corazón de la iglesia. Ese es el corazón que Dios espera de nosotros. Y ese es el corazón de la casa del Señor, de sus comienzos, en los años 80, en la calle Granada, en Ñuñoa, en la casa de nuestros pastores fundadores, donde empieza la iglesia. Y vemos quienes tuvieron la oportunidad de estar en ese tiempo, cómo era mirar lo que es descrito en Hechos capítulo 2, y que esta iglesia pequeña de Granada, la casa del Señor, perseveraba en la doctrina. La gente se quedaba y preguntaba, y no solamente preguntaba, sino que después a los días volvían con decisiones que habían tomado, y muchas de ellas radicales. Ahí está la génesis de nuestra iglesia, pero esta viene de la iglesia del libro de Hechos. Perseveraban en la comunión. Granada, para los que estuvieron ahí, la comunión era algo que impactaba a quienes entraban. Perseveraba en la oración. Los jóvenes en ese tiempo se iban al garage de esa casa y se juntaban y alababan y oraban, y podían pasar hasta el otro día porque había toque de queda. Nosotros hoy estamos en toque de queda también. Pero yo lo que hoy día quiero poner delante de cada uno de nosotros no es la forma, porque muchas veces nos podemos quedar y nos centramos en la forma como un checklist. Estoy perseverando en la doctrina, escucho las palabras, estoy ahí a la hora y la escucho. Estoy compartiendo, haciéndome parte del plantío o en este ministerio, pero realmente estoy cumpliendo. Estoy orando. Un checklist. Ese no es el corazón de la iglesia del libro de Hechos. Ese no ha sido
desde el principio el corazón de la casa del Señor. Y nosotros en este tiempo, con todo lo que estamos viviendo, hemos de buscar que sea ese el corazón, que perseveramos en sus palabras, que cuando escuchamos sus palabras tenemos oídos prontos para tomar decisiones y dejar lo que hay que dejar, arrepentirme de lo que hay que arrepentirme, porque eso es el llamado. No es un llamado a estar en una forma, sino tener un corazón que ante las palabras de Jesucristo hay temor y reverencia, y hay arrepentimiento, y hay decisiones concretas. Hay un corazón que está atento a los hermanos. Si hay alguien que no está, tomo el teléfono, lo llamo, me preocupo y veo si hay alguien que está en necesidad, y si hay, contactarme con los demás para poder ir en apoyo de ellos. Ese es el corazón que nosotros hemos de tener hoy, en el tiempo que estamos viviendo. Y es la posición que debemos tomar para perseverar en la oración. No esperar que sean otros los que se levantan, no esperar a que sean otros los que oren, sino que yo y cada uno de nosotros hemos de tomar la posición que Dios quiere que tomemos. De orar, de interceder para que su reino venga, para que sea establecido su reino, que sea removida la violencia, que sea desplazado el egoísmo, que sea abierto a que haya fe, y eso es a donde nosotros podemos apuntar, perseverando en la oración. Señor, que venga tu reino. Señor, trae fe a mi familia, trae fe a mi vecino. Señor, que Chile, Señor, sea librado, Señor, de la dureza de corazón. Ahí está el corazón intercesor que se pone de acuerdo con Dios, que toma una posición y con fe, sabiendo que lo que podemos pedirle a Él puede ser hecho, porque para Él todo es posible. Ese es la posición, ese es el llamado para nosotros en este tiempo. Que no seamos llevados a vivir de acuerdo a una forma, sino que en el fondo nuestro corazón sea como el corazón que vemos en la iglesia de sus comienzos. Señor, que realmente nosotros en este tiempo estemos decidiendo perseverar en tus palabras, escucharlas y hacerlas, no dejar temas pendientes, estar atento a los hermanos, atento a quien pueda tener necesidad, para que el cuerpo pueda ir y ser el que lo ayuda. Hemos de perseverar, y que sea ese nuestro corazón, de tomar la posición de hombres, de mujeres de fe, que le creen a Dios. Que sea como era en la iglesia en sus comienzos. Que eso sea lo que nosotros estemos viviendo en este tiempo. Porque lo que movía a esa iglesia que perseveraba en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, lo que los movía era su amor a Dios. Lo que en estas últimas semanas ha sido puesto delante de nosotros, de volver al primer amor. Que seamos en este tiempo como la iglesia del libro de Hechos, que en el fondo de nuestro corazón, volviendo al primer amor, perseveremos en la doctrina, tomando decisiones. Perseveremos en la comunión,
dejando la frialdad y la indiferencia que es propia del corazón del hombre, y tomando la posición de hombres y mujeres de fe, perseverando en la oración, para que venga su reino, para que se haga la voluntad de Dios en este tiempo, porque la voluntad de Dios es que ninguna persona se pierda. Ese es el corazón de Dios y en ese corazón nos debemos acercar a Él y con esa disposición y con esa decisión interna unirnos a nuestros hermanos y en las diferentes instancias que tenemos en la iglesia, en los grupos de oración, orar, clamar para que su reino venga. Y si en este tiempo no estoy siendo parte de estos grupos de oración, buscar estar ahí y perseverar conforme el corazón de una iglesia que lo ama.